Me llamo Margaret Chen y tengo 52 años. Hace 3 meses enterré a mi esposo, con quien estuve casada 12 años, mientras sus hijos adultos planeaban mi desalojo. Hoy estoy renovando lo que ellos creían que sería su herencia para convertirlo en vivienda para adultos mayores, mientras ellos buscan departamentos que puedan pagar. Pero déjame empezar desde el principio. Conocí a Robert Anderson en un grupo de apoyo para personas en duelo. Los dos éramos viudos, ambos en nuestros 40s, tratando de entender cómo vivir de nuevo. Él era un arquitecto exitoso que había perdido a su esposa por cáncer. Yo era enfermera especializada y había perdido a mi esposo en un accidente de auto. Ninguno buscaba amor, pero a veces el amor te encuentra. Mis hijos piensan que estoy traicionando a su madre por estar aquí, me dijo mientras tomábamos café después de nuestra tercera reunión. No entienden que puedes honrar el pasado y a la vez vivir en el presente. Robert tenía 3 hijos adultos, Melissa, de 35 años, agente inmobiliaria, que había heredado la lengua afilada de su madre, Bradley, de 33, asesor financiero que veía billetes en todo, y Kyle, de 30, que nunca había tenido un trabajo más de 6 meses y vivía en su cuarto de la infancia. Aún están procesando su pérdida, me explicó Robert la primera vez que los conocí. Dales tiempo. Pero el tiempo no ayudó. Desde que me presentó, dejaron claro que yo era una intrusa indeseada. Papá solo está solito, dijo Melissa cerca de mí en nuestra primera cena familiar. Esto no va a durar. Está detrás de la casa, añadió Bradley, calculando el valor en su celular. Mírala, obviamente no es su tipo. Kyle solo me miraba con odio, abrazando una foto de su mamá como si fuera un escudo. A pesar de la hostilidad, Robert y yo construimos una vida hermosa juntos. Nos casamos 2 años después de conocernos, en una ceremonia pequeña a la que sus hijos no quisieron ir. Viajamos, hicimos voluntariado en el hospital, y llenamos la casa de risas de nuevo. La casa, esa enorme colonial en Westchester que sería el centro de todo, había estado en la familia de Robert por generaciones. 6 recámaras, 4 acres, con un valor aproximado de $2.8 millones en el mercado actual. Sus hijos habían crecido ahí y claramente la consideraban su derecho de nacimiento. Nunca voy a vender esta casa, me dijo Robert al inicio de nuestro matrimonio. Pero quiero que sientas que es tu hogar también. Intenté hacerla nuestro hogar. Mantuve los jardines que su difunta esposa había plantado, conservé las fotos familiares en las paredes, y nunca toqué las habitaciones de los niños, ni siquiera la de Kyle, que con 30 años seguía viviendo ahí sin pagar renta, tratándome como una extraña en mi propia casa. No entres a mi cuarto, me gruñía si trataba de limpiar. Y no toques las cosas de mamá. Kyle, tu mamá murió hace 6 años, decía Robert con calma. Margaret es mi esposa ahora. Esta también es su casa. Nunca será familia, respondía Kyle, cerrando la puerta de un portazo. Los demás no eran mejores. Melissa solo venía cuando necesitaba dinero, recordándole siempre a Robert que hay que preservar el legado familiar. Bradley llamaba cada mes para hablar del plan patrimonial, que en realidad significaba asegurarse de que yo no recibiera nada cuando Robert muriera. Tienes que pensar en tu familia real, dijo Bradley en una visita, deslizando unos papeles sobre la mesa. Esta modificación al acuerdo prenupcial protegería los intereses de los niños. Mi esposa también es mi familia real, respondió Robert, empujando los papeles sin firmar. Y yo me encargaré de mi propio plan patrimonial, gracias. Entonces Robert tomó una decisión que cambiaría todo. Sin decirle a nadie, me transfirió la propiedad de la casa. Quiero que tenga seguridad, me explicó mientras me mostraba los documentos. Mis hijos tienen el seguro de vida de su madre, sus fideicomisos, sus carreras. Bueno, excepto Kyle. Pero tú lo has dejado todo para construir una vida conmigo. Si algo me pasa, no quiero que tengas que pelear con ellos por tu propia casa. Robert, se van a enojar. Pues que se enojen, dijo firme. Esta es mi decisión. Tú trajiste la alegría de vuelta a esta casa. La hiciste un hogar de nuevo, no solo un museo para su mamá. Debe ser tuya. Mantuvimos la transferencia en secreto. Los impuestos y facturas seguían a nombre de Robert, y no veía razón para provocar a sus hijos innecesariamente. Ya me resentían bastante. Vivimos felices 5 años más. La salud de Robert estaba bien, nuestro matrimonio fuerte,
y yo había aprendido a ignorar la hostilidad de sus hijos. Melissa recorría la casa como si fuera de ella, Bradley lanzaba comentarios sarcásticos sobre cazafortunas, y Kyle seguía en su cuarto, aportando nada más que antagonismo. Hasta que Robert tuvo un derrame cerebral. Fue masivo y repentino. Un momento estaba trabajando en su estudio, y al siguiente estaba en el suelo. Para cuando llegó la ambulancia, él ya se había ido. Mi mundo se rompió en un instante. Sus hijos llegaron al hospital en pocas horas, pero no para consolarme. Mientras yo estaba en shock, ellos ya discutían la herencia. Tenemos que asegurar la casa de inmediato, dijo Bradley sin mirarme. Que no desaparezca nada. Kyle ya está ahí, añadió Melissa. Va a cuidar todo. Necesito ir a casa, dije sin fuerzas. Necesito. Ya no es tu casa, me interrumpió Melissa. Solo fuiste la segunda esposa de papá. Ahora que se fue, no eres nada para nosotros. Yo estaba demasiado devastada para pelear. Me fui a casa, sí, mi casa, e intenté procesar la pérdida del hombre que amaba mientras sus hijos rondaban como buitres. El funeral fue un borrón. Me senté en la primera fila como su viuda, mientras ellos actuaban como si yo no existiera. Hicieron elogios sobre su papá que intencionalmente excluían los últimos 12 años de su vida, los años conmigo. Mostraron fotos que terminaban con la muerte de su madre, como si la vida de Robert hubiera acabado con ella. 3 días después, estaba preparando el desayuno cuando sonó el timbre. Melissa estaba en la puerta con un sobremanila y una sonrisa satisfecha. Aviso de desalojo, dijo, entregándomelo. Tienes 30 días para desocupar la propiedad. ¿Perdón? No eres realmente de la familia, dijo, con palabras tan afiladas como cuchillos. Esta es la casa de la familia Anderson. Papá se fue, lo que significa que pasa a sus hijos, su verdadera familia. Hemos sido más que generosos dándote 30 días. Detrás de ella, Bradley y Kyle estaban dirigiendo camiones de mudanza hacia la entrada. Estamos haciendo inventario, anunció Bradley. Ni se te ocurra quitar nada. Tenemos fotos de cada objeto en esta casa. ¿A dónde se supone que me vaya? Pregunté, aún aturdida. Ese no es nuestro problema, dijo Kyle, hablándome directamente por primera vez en años. Quizá deberías haberlo pensado antes de agarrarte de nuestro padre. Miré el aviso de desalojo, luego a los 3, tan seguros de su victoria. Y tomé una decisión. Tienen razón, dije en voz baja. Empacaré mis cosas. Se sorprendieron por mi aceptación tan fácil, pero les gustó. Pasaron las siguientes horas recorriendo la casa, hablando de renovaciones y estrategias de venta, mientras yo empacaba mis pertenencias. La pondremos en venta por al menos 3 millones, dijo Melissa, ya calculando su comisión. Repartido en 3 partes, eso es 1 millón para cada uno. Por fin, añadió Kyle. Podré tener mi propio lugar. Uno de verdad. No olviden las inversiones de papá, intervino Bradley. Solo la cartera vale otros 2 millones. Estaban tan ocupados contando sus ganancias que no se dieron cuenta de que yo hacía llamadas. La mañana en que debía irme, llegaron temprano, Melissa con un cerrajero, Bradley con los mudanceros, Kyle con un camión para sus cosas. Me encontraron en la cocina, bebiendo café con varias cajas a mi lado. Bien, estás lista, dijo Melissa. Haremos un recorrido para asegurarnos de que no te hayas llevado nada que pertenezca a la herencia. Por supuesto, acepté. Pero primero, hay algo que deben saber. Saqué una carpeta y la deslicé sobre la mesa. Su papá me transfirió la escritura hace 5 años. Esta casa es mía. El silencio fue ensordecedor. Bradley tomó los papeles, leyéndolos con horror creciente. Esto no puede ser legal, balbuceó. Completamente legal, le aseguré. Archivado en el condado, impuestos pagados, toda la documentación en regla. Su papá quería asegurarse de que tuviera un hogar si algo le pasaba. Lo manipulaste. Gritó Melissa. Robaste nuestra herencia. Lo amé, dije somplemente. Y él me amó lo suficiente para asegurarse de que estaría segura. La casa es mía. Tienen 30 días para desalojar mi propiedad. Pero yo vivo aquí, dijo Kyle, con la voz pequeña.
Has vivido aquí sin pagar renta por más de una década, respondí. Tu viaje gratis se acabó. 30 días. Intentaron todo. Abogados que confirmaron que la transferencia era legítima. Acusaciones de abuso de ancianos que se cayeron cuando se dieron cuenta de que Robert estaba en perfectas condiciones de salud y mente al hacer la transferencia. Incluso intentaron desacreditarme públicamente, publicando en redes sociales sobre la madrastra malvada que les robó la casa de su infancia. Resultó un desastre para ellos. Llegaron comentarios de gente que conocía a Robert, que había visto cómo sus hijos me trataban, que recordaban cómo se negaron a asistir a nuestra boda o a reconocer nuestro matrimonio. Esos niños fueron horribles con ella, comentó un vecino. A Robert le daría asco su comportamiento. Bradley fue el primero en ceder. Su imagen de asesor financiero no pudo sobrevivir al escándalo de intentar desalojar a una viuda en duelo. Vino a verme en privado, suplicando más tiempo para reubicarse. Tengo una reputación, rogó. Si esto se llega a saber con mis clientes. 30 días, repetí. Justo como tú me diste. Melissa aguantó un poco más, convencida de que podría anular la transferencia de la escritura en la corte. Pero todos los abogados le dijeron lo mismo, Robert tenía todo el derecho de transferir su propiedad a su esposa. Sus colegas del ramo inmobiliario empezaron a evitarla, susurrando sobre el karma. Kyle fue el más patético. A sus 30 años, nunca había pagado renta, nunca aprendió a cocinar, nunca realmente maduró. La idea de ser independiente de verdad lo aterraba. ¿A dónde voy a ir? Se quejaba. No puedo pagar un departamento. Quizá deberías haber pensado en eso antes de decirme que no era realmente de la familia, le respondí. Los tres se mudaron dentro de los 30 días, Bradley a un departamento pequeño, Melissa a una renta y Kyle al sofá de un amigo. Los camiones de mudanza que habían traído para mi desalojo terminaron llevándose sus cosas. Pero yo no había terminado. La casa era mía, pero era demasiado grande para una sola persona y guardaba demasiados recuerdos. Así que hice algo que habría hecho sentir orgulloso a Robert, la convertí en vivienda para personas mayores. No un asilo, sino departamentos accesibles para adultos mayores que necesitaban comunidad y apoyo. La nombré El Refugio de Robert. La remodelación duró 6 meses. Convertí las 6 recámaras en 8 unidades más pequeñas, añadí rampas y accesos, y creé áreas comunes donde los residentes pudieran convivir. Dejé el estudio de Robert como biblioteca y mantuve los jardines que su primera esposa había plantado, no por obligación, sino porque la belleza merece preservarse. La inauguración fue el mes pasado. El periódico local cubrió el evento, contando también cómo la casa llegó a ser mía. El titular decía: Viuda transforma casa heredada en refugio para personas mayores tras intento de desalojo de hijastros. Melissa, Bradley y Kyle se comunicaron después de ver el artículo. No para disculparse, eso no va con ellos, sino para quejarse de cómo arruiné su reputación y destruir el legado de su padre. El legado de tu padre no es una casa, les dije. Es como trataba a la gente. Era amable, generoso y veía lo mejor en todos. Incluso en ustedes tres, aunque nunca lo merecieron. La semana pasada recibí una solicitud para vivir en el refugio de una fuente inesperada, Kyle. A sus 33 años no es una persona mayor, pero está sin casa, sin trabajo y desesperado. El sofá de su amigo no duró mucho y sus hermanos no le ayudan. Por favor, suplicó. Sé que fui horrible contigo. Lo siento. Solo necesito ayuda. Miré a ese hombre que me hizo la vida imposible durante 12 años, que intentó sacarme de mi propia casa 3 días después de que perdí a mi esposo. Y tomé una decisión que Robert hubiera aprobado. No puedo darte residencia, le dije. Esto es vivienda para personas mayores. Pero necesito un encargado del lugar. El sueldo es el mínimo y un pequeño departamento arriba del garaje. Serías responsable del mantenimiento, los jardines, ayudar a los residentes. ¿Crees que puedes con un trabajo de verdad? Aceptó el trabajo. Aún no es muy bueno, pero está aprendiendo. A veces lo veo ayudando a los residentes con las compras o regando los jardines, y pienso que tal vez todavía hay esperanza para él. Melissa y Bradley no me hablan desde que salió el artículo. Por conocidos en común sé que están batallando. El negocio inmobiliario de Melissa sufrió con el escándalo y Bradley perdió varios clientes importantes.
Recibieron el seguro de vida y los fideicomisos de su madre, pero de alguna forma eso no les basta cuando has pasado toda la vida esperando más. Me llamo Margaret Chen. Tengo 52 años. Estuve casada con un hombre maravilloso cuyos hijos intentaron borrarme de su vida en cuanto él murió. Me entregaron un aviso de desalojo 3 días después de su funeral, tan seguros de su herencia que ya habían traído camiones de mudanza. Se olvidaron de checar quién era la dueña real de la casa. Se olvidaron de que su padre me amaba lo suficiente para asegurar mi estabilidad. Se olvidaron de que el karma siempre regresa la energía que pones en el mundo. Ahora vivo en un pequeño departamento en lo que fue la casa de su infancia, rodeada de adultos mayores agradecidos que por fin tienen vivienda accesible. Kyle cuida los jardines que su madre plantó, finalmente aprendiendo lo que significa trabajar por algo. Y en algún lugar, espero que Robert esté sonriendo, sabiendo que su casa todavía está llena de amor, solo que no del tipo que sus hijos esperaban. No eres realmente de la familia, me dijo Melissa, entregándome ese aviso de desalojo. Tenía razón. No soy su familia. Soy la mujer que amó a su padre, que hizo que sus últimos años fueran felices, y que honró sus deseos incluso cuando eso significó enfrentar su codicia. La familia no es solo sangre. Es la gente que está contigo, que construye una vida contigo, que te ve como algo más que una herencia para reclamar. Robert lo sabía. Sus hijos nunca lo aprendieron. Y por eso yo estoy aquí y ellos no. Gracias por ver, nos vemos en el próximo video. Quédate sorprendido.